Uno de los elementos que más se relacionan con la autoestima es la comunicación. La comunicación entendida en sentido amplio. Es decir, la comunicación va a tener una importancia fundamental en todas mis relaciones, en todas las relaciones que establecemos con el mundo, con las personas que nos rodean, con las situaciones y con nosotros y nosotras mismas. La comunicación es esa manera en que yo me relaciono no solo desde el actuar, sino también desde la emoción. Tiene que ver con aquello que siento, tiene que ver con aquello que expreso y tiene que ver con aquello que creo, con mis pensamientos, con mis creencias profundas acerca de mí, acerca de la vida, acerca de las otras personas y acerca de la situación concreta que estoy viviendo. La comunicación es, por tanto, algo fundamental. Cuando hablamos de comunicación en psicología, nos referimos a tres tipos de estilos. Solemos hablar de tres maneras diferentes de comunicarnos. Para explicarnos nos resulta muy útil utilizar los ejemplos más adecuados para la infancia. Hablamos de los tres estilos de comunicación y les ponemos tres grandes títulos. El estilo pasivo, al que llamamos también inhibido, el estilo agresivo y el estilo asertivo. La asertividad, esa palabreja que cuando la oímos por primera vez nos resulta tan rara, tan extraña, tan ajena, pero que una vez comprendida la incorporamos y forma parte de nuestra vida cotidiana. Como decía, una manera muy fácil de explicarlo y de entenderlo es recurrir a la manera en que lo entienden las niñas y los niños. El estilo pasivo o inhibido es el típico que representan, pues los cuentos interpretados por Disney, por ejemplo, ¿no? Los cuentos de princesas, donde las princesas solo lloran, esperan, pero son incapaces de defender sus derechos porque creen que no los tienen. Esperan que sean otros quienes los defiendan. Esto ha cambiado últimamente en algunas películas. Esto es grato. Por ejemplo, si vemos las películas antiguas de Cenicienta, nos encontramos con un personaje, Cenicienta, que siente, que piensa y que actúa como todos los seres humanos. ¿Qué piensa Cenicienta? Piensa, yo no tengo derechos. Las demás sí, en este caso serían la madrastra y las hermanastras. A pesar de ser la heredera, pero bueno, hay que poner en contexto también, ¿no? Las mujeres antes no podían heredar, no podían tener propiedades, entonces aquí la cosa se complica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de creencias en cuanto a la comunicación y en cuanto a los derechos que tenemos tiene mucho que ver con nuestra historia personal y con nuestra historia cultural y social. Bueno, volviendo al caso de Cenicienta, Cenicienta no defiende sus derechos, llora, canta, se relaciona con sus animalillos y espera que alguien la salve. Aparece esa hada madrina que le dota de algunos recursos para ser visible y una vez sucedido esto, encuentra un salvador. Este sería, insisto, el estilo pasivo, el inhibido, porque inhibe la acción, porque cree que no tiene derechos, pasivo porque no hace nada para salir de donde está. El extremo opuesto es el de la comunicación agresiva. ¿Cómo explicamos la agresividad en la comunicación? Bueno, el ejemplo más claro son los ogros de los cuentos. ¿Qué hace un ogro? Un ogro es grande, poderoso. Un ogro se pone rojo de ira. Un ogro invade tu espacio, invade el espacio del resto. El ogro se queda con todo, lo quiere todo. ¿Por qué? Porque piensa que solo él tiene derechos, los demás no. Y además la emoción básica es la ira, el enfado, la rabia. Este sería el estilo agresivo. En muchas ocasiones lo que nos pasa es que nos movemos entre los dos, entre el pasivo y el agresivo. En muchas ocasiones aguantamos, aguantamos, aguantamos.
pero llega un momento en que no podemos más y explotamos como la olla a presión. Y entonces tenemos una comunicación terriblemente agresiva, pero después de esto nos sentimos tan mal que viene la culpa y volvemos otra vez al extremo de la pasividad, a inhibir nuestros derechos, a inhibir nuestra expresión. En ese sentido funcionamos como las ollas express. La olla express va acumulando presión y de forma controlada la va sacando a través de la válvula. Si la válvula se obstruye y la presión no sale, llegará un momento en que la olla explote, con todo lo que puede generar este tipo de explosión, mucho daño alrededor y por supuesto la ruptura de la olla. Esto nos pasa a los seres humanos cuando nos movemos del estilo pasivo al estilo agresivo. El otro estilo es el asertivo, habíamos dicho. El asertivo es un poco el de la válvula de escape de la olla a presión cuando funciona bien. El asertivo es ese estilo de comunicación donde la creencia fundamental es que todos los seres humanos somos iguales en derechos, por tanto yo tengo derechos. Yo tengo derechos, tú tienes derechos. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a defender mis derechos tratando de no vulnerar los tuyos. Lo que no quiere decir que te vaya a gustar lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo sienta. Pero la clave está en que yo creo que tengo derecho a hacer, a pensar, a sentir. Estos serían los tres estilos de comunicación. Ahora bien, ¿cómo aprendemos el estilo asertivo? ¿Cómo aprendemos asertividad? Para eso vamos a ver el listado de lo que llaman los derechos asertivos. Los derechos asertivos son una formulación de derechos que tenemos simplemente por existir, por ser personas, y que en cada uno de ellos hay oculto un sistema de creencias. Cada uno de ellos va a tener asociadas unas emociones, una constelación emocional, porque las emociones no siempre vienen solas, suelen venir en constelaciones agrupadas. A veces las emociones son muy ambivalentes y siempre las emociones son información. Y en función de lo que yo pienso, de lo que creo que puedo o no puedo, y en relación con lo que yo siento, así voy a actuar o no voy a actuar. Esos serán los derechos asertivos que trabajaremos próximamente. De momento nos quedamos con esta tríada de estilos de comunicación y simplemente vamos a pensar, vamos a observarnos, vamos a darnos cuenta de cuál es nuestro estilo predominante. Pues buena autoobservación.